Y bien, el tema que tenemos ya en esta nochecita se llama ley de nivelación y ley de octavas. Hoy vamos a hablar de otras leyes de la naturaleza. Ya hablamos de la ley del péndulo, ya hablamos de la ley del karma, ya hablamos de la ley de causa y efecto. Por ahí hablamos de la ley de correspondencia en el tema de estados y eventos, ¿sí? Hemos hablado ya de algunas leyes de la naturaleza que son importantísimas estudiar y comprender porque las leyes de la naturaleza crean el orden del universo, crean en el desenvolvimiento social y explica el porqué de todas las cosas que suceden. Entonces, hoy vamos a hablar de otras leyes. Ya hablamos también de la ley de retorno y recurrencia. Hoy vamos a hablar de la ley de nivelación y la ley de octavas. Estas dos leyes generan fuerzas. Una ley genera fuerzas de tipo degenerativas que tiende a degenerar al ser humano. Y otra ley genera fuerzas regenerativas que ayudan al ser humano al despertar su conciencia y a unirse con su divina presencia. Entonces, bien, hermanos míos, vamos a dar inicio. Buenas noches a todos, bienvenidos a la sala virtual. Y damos por inicio el tema de esta semana: ley de nivelación y ley de octavas. Lilia Sánchez pregunta: ¿está el mismo tema en la revolución de la conciencia? ¿Es lo mismo? No sé a qué se refiere. ¿Cuál es el tema de la revolución de la conciencia? No sé si son los 3 factores de revolución de la conciencia. No hablamos de estas leyes, ¿sí? Así que no ubico muy bien, Lilia, de qué me estás comentando. Vamos a ver cuáles son los objetivos de esta conferencia. Estudiar qué es la ley de nivelación. Estudiar cómo actúa la ley de nivelación. Estudiar por qué somos lo que somos hoy en día. Estudiar la ley de octavas. Estudiar cómo funciona la ley de octavas y estudiar cómo lograr el cambio radical que veníamos estudiando en temas pasados, ¿sí? Esta conferencia es muy importante porque nos explica que los procesos del cambio radical pues tienen su forma de ser, y cuando uno no conoce los procesos para el cambio radical puede tener buenas intenciones de cambio, puede intentar un cambio, pero lamentablemente fracasa porque no conoce cuáles son los procesos que se dan en busca de la superación. La ley de nivelación, ¿sí? La ley de nivelación se le conoce también como la ley de igualación o la ley de entropía, ¿sí? Es lo mismo. ¿Y qué es la ley de nivelación o la ley de entropía? Pues es una fuerza que nos iguala a los demás, produciendo el mismo degeneramiento. Por eso se llama la ley de nivelación o ley de igualación, porque nos nivela en la misma condición psicológica, moral que los demás, ¿sí? O nos iguala, hace que tengamos los mismos comportamientos que la mayoría de personas. ¿Cómo actúa la ley de nivelación? La ley de nivelación se manifiesta y actúa
en las relaciones. Recordemos que en las relaciones siempre hay un proceso de afectación entre las cosas que se relacionan, ¿sí? Cuando una cosa se relaciona con otra cosa, se afectan e intercambian valores y características en esa interacción que tienen. Por ejemplo, si mezclamos o si relacionamos, que sería la palabra que estamos estudiando, si relacionamos un vaso de agua muy caliente con un vaso de agua muy fría, si mezclamos estas dos aguas, es decir, si las relacionamos, ¿qué va a pasar con la temperatura del agua? Que al final va a ser la misma temperatura para las dos cantidades de agua que estaban en los diferentes vasos. Al final van a quedar igualados. Se van a tibiar, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto pasa de una manera muy similar con los seres humanos. Que cuando vemos una persona con un mal vicio, ¿sí? Con un mal hábito, perdón, o con un vicio, es muy probable que esa persona lleve a otras personas ese mal hábito y ese vicio, de tal manera en que todos quedan iguales. Por ejemplo, pudiera ser que en una persona llegue a la casa fumando, ¿sí? Y al final puede llegar a ocasionar que las personas dentro de esa casa, sus familiares que no fumaban, empiecen a fumar también, si es que no se arma un conflicto antes. Ahorita lo voy a explicar mejor. A la ley de nivelación se le conoce como la ley de entropía. Si la entropía se estudia en la física, también se le conoce como la ley del caos, porque en el proceso de nivelación, de igualación que se dan entre las cosas o personas que se relacionan, ¿sí? Siempre la condición decadente predomina en la condición estable. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si mezclamos una manzana sana con una manzana podrida? Sucede que la manzana podrida nivela a su condición a la manzana sana. Y a los 2-3 días vemos que ya las dos manzanas están podridas. Pero ¿qué es lo que pasa si mezclamos una manzana podrida con 10 manzanas sanas? Si las manzanas sanas son más, el resultado va a ser el mismo. A los 2-3 días, la manzana podrida ya pudrió las 10 manzanas sanas, ya las equilibró. Otro ejemplo, si relacionamos a un niño con gripe junto con 5 o 10 niños sanos, el niño enfermo jamás se va a nivelar a la condición de los otros niños. Un enfermo jamás se sana simplemente por el hecho de estar con personas sanas. Pero sí sucede lo contrario. Una persona enferma sí puede enfermar a otras personas solamente por relacionarse con ellas. Y un niño entra al salón de clases y ya, un niño con gripe entra al salón de clases y ya contagió a 2, 3, 5, 7 niños del salón. O una niña entra con piojos al salón de clase, ¿sí? Y ya se van todos los niños con piojos a su casa, nivelados por la niña que llevó esos piojos. Entonces, siempre que nos relacionamos,
hay una afectación. Si relacionamos una pieza que está corrompida, que tiene óxido, con una pieza estructural sana, ¿sí? Vemos que la pieza con óxido termina nivelando a la pieza que no tiene óxido, que está brillante, ¿sí? Siempre que hay interacción surge esta fuerza de nivelación que tiende a nivelar a las cosas, fenómenos, personas que interactúan en una misma condición, pero predominando siempre en la condición decadente sobre la condición estable sin importar la cantidad. Y así como un niño que tiene gripe puede contagiar a otros niños, pero niños sanos no pueden sanar al niño con gripe, algo muy similar sucede en relación a la ignorancia y a la sabiduría, porque la ley de nivelación no solamente aplica para la condición biológica del ser humano, fisiológica, sino que también aplica para la condición álmica, para los valores socioculturales, para los valores morales, para las costumbres, creencias, gustos, manera de pensar entre las personas que se relacionan, ¿sí? Entonces, siguiendo la misma lógica, podemos estudiar cómo se comporta la ley de nivelación en nuestras relaciones humanas. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si un niño que no fuma, que no toma, entabla amistad con otro grupo de niños que sí toman y que sí fuman, que sí se escapan de la escuela? Entonces, por ley de nivelación, ¿qué pasa en esta interacción? ¿Será que los niños que fuman, que toman y que se escapan de la escuela dejen de fumar, dejen de tomar, dejen de escaparse de la escuela al juntarse con el niño que sí estudia, que sí va a clases, que no fuma, que es bien educado? ¿O será que pasa al revés? Que el niño que no fumaba, que no tomaba, que no se escapaba de la escuela, de repente, de tanto relacionarse con este grupo de niños, también empieza a fumar, también empieza a tomar, también se empieza a escapar de la escuela, y así por el estilo? ¿Sí? Esto es lo que ocasiona la ley de nivelación. Que adoptemos los comportamientos ajenos. Que adoptemos como propios las características del degeneramiento colectivo. Entonces, si una persona educada entabla una amistad con un grupo de personas con vicios, con mañas, flojas, violentas, lo más probable es que esta persona empiece a comportarse de la misma manera. Entonces, si seguimos el ejemplo de las imágenes, si le relacionamos a esta persona que tiene una manera de vestirse, que tiene una manera de peinarse, que tiene un determinado look y también una determinada manera de pensar, la relacionamos por X o por Y razón con un grupo de personas, como de la imagen de arriba, que se visten de una manera diferente, que pudieran pensar de una manera diferente, que se pudieran comportar de una manera diferente. Vamos a ver que como va pasando el tiempo, esta persona de acá abajo
empieza a moldear su personalidad de acuerdo a los prototipos establecidos en el grupo de amigos. Entonces, esta persona de acá abajo, de repente, se empieza a hacer tatuajes, de repente se rapa el pelo y se pone pelón, de repente empieza a usar camisas anchas, pantalones a media nalga, ¿sí? Y al final termina siendo otro más del grupo, de tal manera en que como están nivelados estas personas, a veces uno ya ni diferencia quién es una de otra, están iguales. Por eso dice el refrán popular: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí? Esta frase señala la ley de nivelación, señala la ley de entropía que estamos estudiando. Cuando tú te relacionas, cuando tú andas con una persona que se viste de determinada manera, que habla de determinada manera, que tiene ciertas creencias, gustos y costumbres, si te juntas lo suficiente con esta persona, sin que tú te des cuenta, surge la ley de nivelación que te va a hacer pensar, sentir, actuar, desarrollar los mismos hábitos que esa persona con la que andas. Por eso se dice: dime con quién andas y te diré quién eres, por la ley de nivelación. Así que vean lo importante que es estos estudios esotéricos que nos explican a profundidad los dichos populares de nuestra cultura. Entonces, la ley de nivelación tiene un peso enorme sobre nuestra psicología, porque nuestros estados de ánimo también se nivelan en nuestras relaciones con las demás personas. Entonces, si relacionamos a una mujer que está de buen humor, que está alegre, que tiene buen ánimo, que está contenta, con una persona, con una mujer que está molesta porque le pasó cualquier cosa, que se siente mal, que está de mal humor, cuando se relacionan, en esa relación hay un intercambio de valores y hay una afectación mutua. Pero en esa afectación mutua va a haber una que va a ejercer un poder de nivelación sobre la otra. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros estamos de buen humor y nos relacionamos con una persona que está de mal humor, que nos ve feo, que no nos hace caso, que nos habla en un tono grosero, sí, que está molesta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros terminamos nivelados a la condición psicológica de esa persona. Nos molestamos también. Y vamos contentos al banco a cobrar la quincena, ¿sí? Y resulta que el cajero del banco está molesto, está amargado con su existencia, porque no sabe aprovechar las experiencias de la vida, porque nadie le ha dicho de qué se trata la vida, vive angustiado, no sabe para qué vive, todo el día trabajando en el mismo banco, haciendo lo mismo, fastidiado, inquieto, ¿sí? Y cuando vamos a tratar con esta persona para cobrar la quincena, pues nos mira feo, nos habla feo, nos trata mal. ¿Y cómo salimos del banco? Pues salimos molestos, disgustados, y enseguida entramos al Facebook y comentamos algo al respecto. ¿Cómo hay gente que no ama su trabajo? ¿Para qué trabajan? Y empieza uno
a echar culpas y empieza uno a quejarse. Y la queja es siempre un síntoma de sueño de conciencia, de que estamos molestos, de que estamos identificados con una situación y con su respectivo agregado psicológico. Estaría padrísimo, ¿no?, que cuando una mujer esté alegre y se relaciona con una mujer molesta, estaría padrísimo que la mujer molesta quedara contenta y alegre, al igual que la otra mujer. Pero vemos que esto se da en muy pocos casos. A veces se puede dar, no decimos que no, pero se dan en muy pocos casos. La ley de nivelación siempre le da esa fuerza impositiva a la persona que tiene una condición interior en estado de degeneramiento. Y por eso nos cuesta tanto trabajo ser felices en estos estudios, porque decimos, hoy voy a ser feliz, hoy nadie me va a molestar, hoy no me voy a quejar absolutamente de nada, voy a disfrutar mi existencia. Pero cuando sales a la sociedad, todo el mundo está molesto, todo el mundo se está quejando, todo el mundo está señalando al prójimo y hay una fuerza colectiva y psicológica que te mete ahí, aunque tú no quieras. Y es por esto que una persona ignorante puede nivelar a otros a su condición, pero un sabio no puede nivelar a otros, solamente puede enseñar el camino. Por ejemplo, Hitler pudo convencer a toda una nación que los judíos merecían morir, sin importar quiénes son, sin importar si han cometido algún delito o no, sin importar si son niños, sin importar si son ancianos indefensos. Hitler convenció a toda una nación que los judíos de aquella época deberían de morir. Pero, por otro lado, el Maestro Jesús en sus tiempos no niveló a ninguna persona a su condición, porque lo que hizo el Maestro Jesús en su momento, nadie más lo pudo hacer. Lo que hizo el Maestro Jesús, solamente lo hizo el Maestro Jesús en ese momento. Porque el Maestro Jesús no puede nivelar a otras personas solamente por convivir con ellas. Lo único que hace el Maestro Jesús es señalar el camino, darle información a las personas para que las personas aprovechen esa información y a través de sus propios esfuerzos puedan lograr los cambios que Él logró hacer. Por eso la mayoría de los seres humanos viven en un estado de ignorancia, porque la ignorancia se contagia, pero la sabiduría no. ¿Sí? Cuando nosotros somos inocentes, somos susceptibles a aceptar los vicios, los hábitos de la persona ignorante y por lo tanto nos nivelamos en la misma condición. Pero este proceso es necesario que se dé. Tenemos que pasar de la inocencia a la ignorancia y de la ignorancia a la sabiduría. Es normal y es parte del proceso pedagógico, es parte de la escuela espiritual
que las almas cuando vienen al mundo físico se nivelen con las masas y se degeneren más o menos al mismo grado para que después en el proceso de regeneramiento rescaten toda la sabiduría de la existencia. ¿Sí? El Maestro Jesús no niveló a sus discípulos solamente por estar con ellos. Lo que hizo el Maestro Jesús con sus discípulos fue enseñarles, pero los discípulos tuvieron que practicar, evidenciar por sí mismos, esforzarse para lograr entender lo que el Maestro Jesús les enseñaba y para lograr hacer más o menos lo que el Maestro Jesús hacía. Ninguno alcanzó la sabiduría que logró únicamente por estar con Jesús. La sabiduría no se pega, no se copia. Tuvieron que hacer los mismos esfuerzos. Y entonces hablamos que el degeneramiento que nosotros tenemos actualmente, pues es parte de la ley de nivelación. Todos estamos bajo la influencia de esta fuerza y por esto nos degeneramos en mayor o en menor grado con el entorno degenerado y decadente. Al compararnos con los demás, nos consideramos normales, es decir, nosotros no nos damos cuenta que estamos degenerados porque comparamos nuestra condición existencial con la condición de los demás, y como los demás viven más o menos igual que nosotros, entonces nos consideramos normales y nunca nos pasa por la cabeza que estamos todos por igual degenerados. ¿Sí? Algo que pasaba, por ejemplo, con la ley de nivelación en tiempos pasados, en siglos pasados, fueron en estos tiempos de la esclavitud, ¿sí? Cuando dentro de las culturas los negros eran tratados como esclavos por los blancos y los blancos, en ninguna persona blanca cabía en su cabeza que tratar a un ser humano de color como un esclavo era algo completamente egoísta, era algo completamente malvado, era algo completamente inconsciente. No, en ese tiempo se veía algo normal. Y así como tú ves que ahora tu vecino de repente llega con un perrito y uno dice, ay, miren, el vecino se compró un perrito. De la misma manera en siglos pasados llegaba una familia de blancos con un negro con cadenas, esclavizado ahí, y uno cuando lo veía decía, ah, miren al vecino, se compró un nuevo esclavo, ¿sí? Y se veía así, como si fuese algo completamente natural. Ahora decimos, qué terribles tiempos, ¿dónde estaba la cabeza de esta gente? ¿Cómo es posible que a seres humanos se les trataba como esclavos? ¿En qué cabeza cabe esto? Pero yo les aseguro una cosa, que si nosotros hubiéramos nacido en esos tiempos como blancos, en ese entorno en donde los negros eran tratados como esclavos, ¿sabes qué hubiéramos hecho? Exactamente lo mismo. Los hubiéramos tratado como esclavos, porque la fuerza de nivelación nos va a generar esa concepción de que eso es absolutamente normal. E inclusive lo más probable es que en estos tiempos pasados nosotros estuvimos ahí. Y lo más seguro es que en nuestras encarnaciones pasadas fuimos blancos que tuvimos a esclavos negros, y también seguramente fuimos negros que fuimos esclavos de blancos. Seguramente vivimos esto en nuestro proceso de aprendizaje, ¿sí? Y esto pasa con los tiempos de ahora.
¿sí? Ahora, por ejemplo, vivimos consintiendo malos hábitos humanos como si fuesen algo normal solamente porque la mayoría lo hace. Pareciera que lo que hace la mayoría deja de ser malo o deja de ir en contra de la naturaleza, deja de ser dañino solamente porque muchos lo hacen. Pero no es así. Consentimos el cigarrillo, consentimos la cerveza, consentimos la prostitución, consentimos las drogas, consentimos los refrescos, la corrupción, la delincuencia, ¿sí? Consentimos un montón de cosas y no lo vemos como cosas dañinas porque todos las hacemos. Así como, por ejemplo, ahora tomar cerveza es algo completamente normal y decimos, ay, qué exagerado eres, todo el mundo lo hace. De la misma manera, en tiempos atrás, a los negros se trataban como esclavos. Y si uno decía algo en ese entonces los blancos decían, ay, no seas exagerado, son negros, no tienen nada de malo, le estamos dando comida, le estamos dando donde vivir, hasta gracias deberían de decir. Sí, pretextos. ¿Sí? Los mismos pretextos que ponemos nosotros ahorita para consentir nuestros hábitos dañinos son los mismos pretextos y excusas que pondrían ellos. ¿Sí? Hoy justificamos el aborto, justificamos la violencia y salimos a destruir las calles y a destruir la propiedad privada por tal ideología, por esto y por lo otro, destruimos toda la sociedad. ¿Sí? Y nos excusamos, es que es necesario, es que hace falta, es que eso, es que lo otro. ¿Sí? Porque estamos convencidos que no estamos equivocados porque estamos haciendo lo que hace la mayoría. Y hay una falsa concepción de la verdad generada por la fuerza de nivelación y entropía que nos hace creer que lo que hace la mayoría es lo correcto. Pero el Buda no enseñaba eso. Todo lo contrario. El Buda decía, no porque 100,000 personas hagan algo, significa que eso sea correcto. Tu deber siempre es cuestionar, investigar, entender y hacer únicamente lo que sea justo y bueno. ¿Sí? Entonces, así de cosas. Encontramos la ley de nivelación, por ejemplo, en las religiones y no nos damos cuenta. La pregunta es, ¿tú escogiste tu religión que profesas? No estoy diciendo que tu religión sea buena o sea mala. No estoy diciendo ni sugiriendo que te salgas de tu institución religiosa. Para nada. Aquí respetamos las creencias religiosas de todas las personas y las creencias religiosas que pueda tener cualquier persona pueden hermanar con las conferencias que aquí damos. Pero la pregunta es, ¿nosotros hemos escogido la religión que profesamos? ¿O es que solamente aceptamos la religión que más se utiliza en nuestro entorno, que más autoridad tiene? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a mí me tocó ser católico, pero yo no escogí ser católico. ¿Sí? Mi familia fue quienes me convirtieron en católico desde chiquito y yo quedé nivelado en esa institución religiosa porque es la más popular en mi región, perdón.
Pero ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si uno hubiera nacido en el Tíbet? ¿Será que igual yo hubiese sido católico si hubiese nacido en el Tíbet? Si yo hubiese nacido en Japón, ¿será que igual hubiese sido católico? Si yo hubiese nacido en Turquía, ¿será que igual hubiese sido católico? ¿O es que si hubiese yo nacido en el Tíbet, a lo mejor sería budista? Si hubiese nacido en la India, ¿sí? Sería hinduista. Si hubiera nacido en China, hubiese sido taoísta. ¿Sí? Si hubiera nacido en Turquía, sería a lo mejor islámico. ¿Sí? Y dependiendo en donde nosotros hubiéramos nacido, va a ser nuestra manera de vestir, de pensar, nuestra religión, porque nosotros no tomamos decisiones conscientes de nuestra existencia, sino que nos nivelamos a la región en donde nos encontramos. Y no nos damos cuenta. Por ejemplo, en el Islam, los hombres pueden tener a varias mujeres. E inclusive los hombres pueden escoger a las mujeres sin que las mujeres puedan elegir, ¿sí? En muchos lugares del Islam no se les permite a las mujeres escoger a su marido, sino solamente son escogidas, prácticamente utilizadas más o menos como juguetes sexuales. Pero las personas del Islam que practican estas cosas no ven lo que están haciendo. No ven que están agrediendo al sexo femenino. Y en las teorías de tipo esotérica y espiritual, el sexo femenino es sagrado. Pero si nosotros, como hemos crecido en una cultura diferente, si decimos esos hombres son unos locos. Pero si nosotros hubiéramos nacido ahí y hubiéramos crecido ahí, lo más probable es que por ley de nivelación estuviéramos haciendo lo mismo que ellos. ¿Sí me explico? ¿Sí se entiende la ley? Nos vestimos como se visten los demás y nunca cuestionamos si lo que hacemos es verdaderamente justo, necesario, bueno y útil. Entonces veamos cómo la ley de nivelación se precipita por la ley de entropía. Entonces vemos, por ejemplo, la moda de la mujer, cómo empezaron a utilizar las faldas y cómo las utilizan ahora las mujeres. Ahora nos toca ver a las mujeres ya con las faldas o con los shorts en la calle con las nalgas para afuera. Ya no hay respeto al cuerpo físico. Ya no hay respeto a la sexualidad. La sexualidad es sagrada. Y hay que tener mucho cuidado al utilizar nuestra sexualidad. Porque la sexualidad, si bien tiene su parte consciente y superior, también tiene su parte instintiva y animal. Entonces, si salimos a la calle casi desnudo por modas actuales, estamos jugando con fuego, porque estamos activando el instinto animal de otras personas que a lo mejor todavía no saben manejar. Y es por eso que así como la moda ya casi manda a la mujer desnuda a la calle, pues aumentan los acosos, aumentan las violaciones, aumenta la falta de respeto hacia el sexo femenino, ¿sí? Vean cómo antes, en tiempos pasados, en el año 1500, 1600, ¿sí? Cómo se vestían los hombres y las mujeres, completamente elegantes. Las mujeres con vestidos hermosos,
los hombres con trajes hermosos. Hoy en día andamos con pantalones rotos. Sí, está de moda los pantalones rotos. Nos ponemos pantalones rotos y no vemos lo que estamos haciendo. Lo consideramos normal porque está de moda y porque todo el mundo lo hace. Pero los pantalones rotos, o sea, comprarte unos pantalones que ya están rotos, ¿en qué cabeza cabe? Pues en la de nosotros, por la ley de nivelación. Imagínate en los años 60 o en los años 50 o en el año 1600, comprarte unos pantalones rotos. ¿Sabes cómo te van a ver en esa época esa gente? Se van a reír de nosotros completamente. Y no es crítica, sino es un análisis, es un estudio. No puede ser crítica porque yo tengo pantalones rotos que a veces me he puesto. ¿Sí? Entonces no puedo criticar a las personas que usan pantalones rotos porque yo también los he usado. ¿Sí? No es crítica, es un análisis, es un estudio de ver cómo la moda cada vez se degenera más, de cómo la religión cada vez se degenera más. Porque la ley de nivelación es también ley de entropía, nos degenera a todos por igual. Por eso decía Jiddu Krishnamurti, no es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Les recomiendo mucho las conferencias y los libros de Jiddu Krishnamurti que pueden encontrar en las plataformas de internet. La ley de nivelación no permite que emprendamos un trabajo de desarrollo espiritual, ya que cuando decidimos vivir de manera diferente a lo establecido, sentimos la presión social que se extraña cuando nuestras conductas salen de sus comportamientos habituales. Entonces, cuando un día yo estaba haciendo runas y derviches, las runas son unos saludos al sol, unas oraciones que uno hace frente al sol. Los derviches más adelante los vamos a mostrar, sí, pero cuando un día yo estaba haciendo runas y derviches, pasaron unas personas que me gritaron loco. ¿Sí? Pasa la gente, te ve y se ríe. ¿Sí? Porque cuando hacemos cosas por nuestro despertar de la conciencia, que las runas, ¿sí? Tienen un origen celta, ¿sí? Son muy antiguas y los mayas también lo practicaban. Saludar al sol, en todas las culturas existía, dar gracias al sol por un nuevo día, recibir su energía. Es lo más normal dentro de la cultura espiritual de todos los tiempos y de todas las regiones, pero en estos tiempos la espiritualidad está un poquito en peligro de extinción, entonces estas prácticas son vistas como una burla, ¿sí? Entonces cuando las hacemos, nos ve la gente, se burlan de nosotros. Cuando uno decide tener, por ejemplo, una dieta vegetariana, la gente se burla de nosotros, ¿sí? Porque estamos haciendo cambios que no son bien vistos por aquellos que no quieren cambiar. Entonces, vivimos de acuerdo a lo que hacen los demás, sintiéndonos seguros por seguir los mismos pasos, pero no nos damos cuenta que todos nos vamos para el pozo al mismo tiempo. Por eso en la Biblia, Proverbios 22-24, está escrito: no te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con iracundos, porque está la ley de nivelación actuando ahí, y dice que tú te des cuenta, puedes terminar adquiriendo los mismos agregados psicológicos y los mismos hábitos dañinos. Entonces, al degenerarnos, empezamos a perder el bienestar natural que poseíamos
antes. ¿Qué es el degeneramiento? Es un proceso interior en donde nosotros perdemos la alegría y el bienestar natural y nos tornamos ansiosos por frecuentar ciertas prácticas, sustancias o servicios a los cuales hemos generado algún tipo de dependencia. ¿Sí? Podemos saber que estamos degenerados porque nos molestamos, porque sentimos ansiedad si no frecuentamos ciertas cosas, si no fumamos, si no tomamos alcohol, si no jugamos Nintendo, si no chismeamos, nos damos cuenta que hay ansiedad, depresión, insatisfacción, nos cuesta trabajo, ¿sí? Nos genera disgusto y nos incomoda hacer las cosas que son fundamentales para nuestro bienestar, como barrer, trapear, sacar la basura, ir al súper de compras, todas educar a nuestros hijos, todas estas cosas que son de importante valor nos generan fastidio. Por eso nos damos cuenta que estamos degenerados, porque sufrimos. Sufrir es la manera en cómo reconocemos que estamos degenerados. Empezamos a sufrir y a complicarnos la vida. La queja y la culpa se vuelven el eje de nuestra existencia hasta de tanto sufrir decimos que necesitamos un cambio. ¿Sí? Que necesitamos crecer como seres humanos, que necesitamos liberarnos de ciertos vicios, de ciertas mañas, de ciertos hábitos dañinos que nos han generado muchísimos problemas en nuestra existencia. Entonces, ahora es que decimos necesitamos un cambio y para eso nos vamos ya a la ley de octavas. La ley de octavas establece los procesos de cambio que nosotros necesitamos. Estos procesos se representan como una octava musical, por eso se le conoce como la ley de octava o la corriente de la vida o la corriente del sonido. Así como una nota musical se compone de 7 notas, do, re, mi, fa, sol, la, si y una do superior, esta imagen sirve como un esquema o una simbología que representa los procesos de desarrollo espiritual que todos buscamos. A diferencia de la ley de nivelación, ¿sí?, que nos degenera sin hacer ningún esfuerzo, sin que nosotros nos demos cuenta, en la ley de octavas sí necesitamos hacer esfuerzos y sacrificios conscientes para poder ascender cada vez a un estado más elevado de conciencia. Es algo muy similar a la ley de la gravedad. Imaginemos que bajamos en bicicleta por un camino que está empinado, que está en declive. Es muy fácil, ¿no? No tenemos que pedalear. Sí, la misma bicicleta baja sola, sin que nosotros hagamos ningún esfuerzo. Pero ¿qué es lo que pasa si luego con esa misma bicicleta tenemos que subir? ¿Sí? Una montaña o tenemos que subir en un camino que está más en un nivel más arriba. Entonces veremos que ahí tenemos que hacer muchísimos esfuerzos para lograr esa ascensión. Algo así pasa con nuestra condición álmica. Para degenerarnos, ningún esfuerzo. Para superarnos a sí mismos, necesitamos de todos los esfuerzos del mundo, ¿sí? Entonces, por eso es tan fácil entender por qué hoy somos lo que somos y por qué es tan difícil ser mejores personas. ¿Cómo se dan estos procesos de cambio? Bueno, si vemos la imagen, aquí tenemos una escalera en donde cada escalón está
las diferentes notas musicales. La do inicial representa la condición actual en donde nos encontramos con nuestro grado de degeneramiento, con nuestros odios, nuestros rencores, ignorancia, egoísmo, dependencias, vicios y hábitos dañinos. Y en la do superior vamos a encontrar una nueva forma de vivir que está por encima de esta condición inicial en donde nosotros nos encontramos, una forma de vida mucho más consciente, ¿sí? Entonces, para pasar de la do inferior a la do superior hay un proceso que estamos simbolizando con las diferentes notas musicales. Entonces, ¿qué nos dice la ley de octavas? Nos dice, cuando tú decides emprender algo en tu vida, un cambio en tu vida, el hecho de haber decidido empezar ese cambio, en esa misma decisión, la naturaleza te da unas fuerzas para que tú puedas empezar a realizar ese cambio que tanto te has propuesto, ¿sí? Por ejemplo, una persona decide dejar de fumar o empezar a meditar. Entonces, en la misma decisión obtiene una fuerza para empezar a hacer estas cosas. Entonces, la persona deja de fumar y pasa un día, 2 días, 3 días, un determinado tiempo, y la persona siente que no le está costando trabajo dejar de fumar o empezar a meditar, porque el entusiasmo de empezar eso es la fuerza en la que se apoya para ejercer ese cambio en su vida. Y ahí todo bien, pero ¿qué es lo que nos dice la ley de octavas? ¿Sí? Que en el proceso de cambio radical, más o menos a la altura de la nota fa, entre mi y fa, viene una crisis existencial. Es decir, vienen unos procesos de prueba y de tentación en donde sentimos la necesidad de regresar a nuestra condición inicial que nos caracteriza, a la cual estamos anclados. Entonces llega un momento en el proceso de cambio de la persona que ya dejó de fumar, que no le está costando trabajo, donde de repente empieza a sentir la necesidad de fumar. Puede ser a los 3 días, puede ser a la semana, puede ser a los 15 días. No hay un tiempo exacto y depende de persona a persona. Pero de que la crisis va a llegar, va a llegar. Donde la persona se ve tentada, siente la necesidad de volver a fumar o siente la necesidad de dejar de meditar. Ya meditar le cuesta mucho trabajo, ¿sí? Entonces, en esta crisis, la persona está siendo regresada por la ley de nivelación a su lugar de origen, al do, a la condición que le pertenece. Es como si uno estuviese anclado a este nivel de conciencia, a este do inicial, y cuando uno empieza a subir, a ascender a una manera de vida mejor, tuviese un resorte que se va estirando escalón por escalón, y cuando llega uno a la nota fa, ya ese resorte se estiró lo suficiente y empieza a generar una presión que nos quiere regresar a nuestra condición habitual. Entonces ahí tenemos de dos. O le echamos ganas a nuestros procesos de cambio, aprendiendo a no identificarnos con las circunstancias, aprendiendo a orar para recibir fuerzas divinas,
aprendiendo a negarse a sí mismos, a morir a sí mismos, a vencer estas tentaciones y dar la nota, o simplemente somos vencidos por esta fuerza de nivelación y regresamos a nuestra condición inicial. Si somos vencidos, pues listo, regresamos a nuestra condición inicial y podemos volver a intentar hacer el cambio posteriormente. Pero si nosotros aprendemos a sobrellevar estas crisis, entonces damos la nota. La crisis tiene tiempo. Puede ser un día, puede ser 2 días, puede ser de una semana, pero esta crisis tiene un tiempo. Si uno se aguanta, entonces pasa la tentación, pasa la incomodidad, pasa el disgusto por ese cambio que estamos generando y volvemos a sentir alivio y recuperamos fuerzas, recuperamos motivación para seguir con estos cambios. ¿Qué nos dice la ley de octavas? Que antes de llegar a la do inicial, entre sol y la va a venir otra crisis que es mucho más fuerte que la primera. Entonces creemos que ya logramos el cambio que tanto queríamos, porque ya pasamos esa primera crisis, ya nos sentimos victoriosos, pero no, falta otra crisis superior. Y regresamos a estos tiempos de tentación, de incomodidad, en donde necesitamos aprovechar todas nuestras fuerzas para lograr ese cambio que buscamos. Aprender a negarse a sí mismo. Necesitamos rezar, meditar, reflexionar, leer la Biblia o leer las enseñanzas herméticas para recibir inspiración de los grandes maestros. Juntarnos con personas que ya tengan estos hábitos que nosotros queremos, para seguir su ejemplo, para recibir una ayudadita con esas fuerzas. Si necesitamos hacer un par de cosas para vencer esta crisis. Si no la vencemos, regresamos a la do inicial y el cambio pues terminó siendo un fracaso, pero de todo fracaso se aprende, ¿no? Si logramos dar la nota y no caer en esta crisis, entonces la crisis pasa, porque puede durar un día, una semana, 15 días, y logramos la do superior. ¿Qué es la do superior? Es estar en esa condición donde la condición que nosotros aspiramos ya forma parte de nuestro ser y ya lo podemos hacer de manera natural sin sufrir por ello. Entonces, cuando alcanzamos la do superior, ya no sentimos la necesidad de fumar, ya no se nos antoja, ya no nos da ansiedad por fumar y ya empiezo a disfrutar mi vida sin la necesidad del cigarrillo. O si era meditar por las mañanas, entonces ya meditar por las mañanas ya no me cuesta trabajo. Se convierte en un hábito en donde ya no me genera pues ese trabajo arduo que sí me costó al principio. Se vuelve parte de mi existencia. Entonces alcancé la do superior, ¿sí? Estos son los procesos de cambio, ¿sí? Y se manifiestan en absolutamente todo. Para los vicios, si queremos superar un vicio, tenemos que vencer la ley de entropía a través de la ley de octavas, aprovechando estas fuerzas. Para una empresa, por ejemplo, es lo mismo. Tú comienzas una empresa, ¿sí? Y la emoción que tú tienes por tu empresa te va a llevar a que tú comiences a ejecutar el proyecto. Pero tú tienes que saber que van a venir pruebas, que van a venir crisis.
Y tú tienes que estar preparado para esas crisis, para afrontar esas crisis de tu empresa. Si no, entonces simplemente tu empresa pasaron algunas cosas y la empresa se quedó a un lado. Ya no le diste seguimiento. ¿Qué puede pasar? Muchas cosas. Que tu socio con quien estabas haciendo la empresa resulta que ya no quiere la empresa, ya no quiere seguir el proyecto y se va. Entonces te toca a ti trabajarla solo. Entonces ahí estás entrando, por ejemplo, en la primera crisis. ¿Sí? O resulta que el local que rentabas, donde acomodaste tu empresa y tu marketing y todo, resulta que te corren del local. Chíspales, entonces dices, ¿y ahora cómo le hago? Y mis cosas, y mis clientes, y mi ubicación. Esa puede ser, por ejemplo, una crisis. ¿Sí? O a lo mejor un empleado resulta que nos robó y se llevó el dinero y nos metió una demanda injusta. Ahí está esa crisis. Si no ponemos esfuerzo en nuestro proyecto económico, el proyecto va para abajo. Pero si ponemos este esfuerzo, entonces damos la nota, pasa la mala racha. El COVID-19 es una mala racha económica, ¿sí? Y si no damos la nota, si no damos estos esfuerzos, entonces terminamos nivelados en nuestro estado inicial, sin la empresa, sin el proyecto, ¿sí? Entonces hay que estar pendiente con la ley de nivelación y apoyarnos en la ley de octavas. Lo mismo pasa con el matrimonio. Nuestro matrimonio va a pasar, ¿sí?, por la ley de octavas. ¿Sí? En la do inicial somos personas solteras empezando un matrimonio, y en la do superior somos ya un matrimonio sólido donde la pareja se lleva bien, se respetan y disfrutan su vida. Para llegar de la do inferior a la do superior van a venir crisis. Si uno no las tiene en cuenta, cuando lleguen estas crisis, las parejas se pelean demasiado fuerte que terminan en divorcio. ¿Sí? Entonces muchas personas, como no conocen estos procesos, lamentablemente fracasan en sus emprendimientos. Y cuando se casan las parejas, ahí empiezan a presumir su relación por Facebook y en todas las redes sociales. Muy bonitos, muy contentos, muy enamorados, de fiesta en fiesta, pero desconocen que ese disfrute del matrimonio corresponde a la nota re y a la nota mi de la ley de octavas. No saben que va a venir una crisis. Y entonces cuando viene la crisis, cuando pasa algo en el matrimonio, pierde uno su empleo, o a lo mejor la mujer se embaraza y no saben cómo llevar adelante la situación, o se muere un familiar, o pasa algo, ¿sí? No están preparados psicológicamente para hacerle frente a esa circunstancia, y entonces terminan peleándose tan grave que terminan divorciados. Y a mí me ha pasado mucho ver esto, cómo las personas que más presumen sus relaciones en las redes sociales son las que más terminan sus relaciones, ¿sí? Porque lamentablemente se emocionan tanto en el matrimonio como en la empresa, y no están conscientes de que van a venir tiempos de crisis, tiempos de esfuerzos donde necesitan su energía, su atención, su voluntad y su dedicación. Y entonces cuando llegan esos tiempos, es una cachetada en la cara que no sabían que les iba a llegar, y por lo tanto terminan siendo nivelados. Entonces, por esto les estoy dando esta conferencia, para que todo lo que hagan en su vida sepan que tienen que pasar por la ley de octavas, cualquier emprendimiento, ¿sí? Y entonces también pasa para el despertar de la conciencia.
¿sí? Donde puede venir más de un shock o de una crisis. Pueden venir hasta 4 crisis dentro de esta escalera maravillosa musical, en donde la do, el despertar de la conciencia, la do inicial, que es el primer shock, está representado simplemente con nacer. Cuando nosotros nacemos, venimos al mundo físico, estamos en la do inicial y tenemos el derecho, ¿sí?, de vivir nuestra experiencia como más nos plazca, más o menos sin ningún problema, que representamos con la nota re y con la nota mi, nuestra infancia y nuestra adolescencia, las aventuras, los amigos, disfrutamos y todo, ¿sí? Y todavía no tenemos esa responsabilidad de ser padres, de ser esposos, de ser empleados o empresarios, que es donde vemos más pesada la existencia, ¿no? Pero llegamos en algún momento de la vida, pasamos nuestra primera crisis existencial, que se determina entre la nota mi y fa. ¿Cuál es esa crisis? Esa es, cada quien tiene la suya. El hombre que se enamoró de la mujer, resulta que la mujer se fue con su mejor amigo y puede ser que esta persona entre en una depresión por eso. Ahí está su crisis. Puede ser que a una persona se le muere la mamá y al morirse la mamá, entonces la persona de 18, 20, 25 años, cualquier edad, pues entra en esa crisis interior. ¿Sí? Listo, ahí llegó al segundo shock, a la segunda crisis, donde la vida, ¡pam!, te da la primera cachetada, ¿no? O puede ser que otra cosa nos puede pasar, un accidente automovilístico o una enfermedad grave que nos pudiera tocar, o emprendemos un negocio y todo nos sale muy mal, ¿sí? Cosas por el estilo, ¿no? O sea, las cosas de la vida. El caso es que nos toca una gran crisis. Cuando llegamos a esta crisis se abren 2 caminos. Uno, el camino del sueño de la conciencia, donde echamos culpa, nos traumatizamos, nos quejamos, nos volvemos egoístas, nos nivelamos con los demás, me robaron, me mintieron, me hicieron, me abandonaron, ahora ya no voy a confiar en nadie, ahora me las van a pagar, ahora ya no me voy a dejar, y queda uno nivelado con los demás en el mismo egoísmo e indiferencia social. O uno recibe el conocimiento para el despertar de la conciencia. Si uno recibe el conocimiento, tiene otras 2 opciones. O se vuelve toda una creencia o lo lleva a la práctica. Si se vuelve una creencia, entonces no sirve de nada y entonces la ley de entropía nos termina a todos nivelándonos de la misma manera. ¿Cómo? Viviendo de manera intrascendente, lleno de vicios, de problemas, por dinero, hasta que la entropía nos nivela a todos en la tumba. Pero si practicamos el conocimiento, entonces pasamos esa crisis y aprovechamos la circunstancia para ser mejores personas, porque ya tenemos la información que nos dicen, mire, no existen los culpables, tú solo te haces daño con las cosas, nadie te hace daño, tú te estás identificando con las circunstancias de la vida, la ira que tú sientes hacia otra persona es un defecto tuyo. O sea, tienes una información que te muestra un campo de trabajo y al tenerlo entonces empiezas a hacer tu trabajo interior y pasas la primera crisis y sigues aprovechando tu existencia. Pasas por la nota fa, sol, la, en donde practicando el conocimiento vamos a crear los cuerpos existenciales del ser, los cuerpos solares.
¿sí? En la nota do inicial se nos da el cuerpo físico, re simboliza el cuerpo vital y mi simboliza un principio de cuerpo astral que todos tenemos. La nota fa simboliza el cuerpo astral solar creado con el conocimiento. La sol, el cuerpo mental, y la nota la, el cuerpo causal solar creado en el conocimiento a través de los secretos de la alquimia que aquí enseñamos. Si creamos los cuerpos solares, entonces pasamos al segundo shock, que es un proceso de muerte superior, la muerte de los yoes causa, conocidos como el apocalipsis o la segunda montaña. El primer shock es la primera montaña, el génesis, la creación de los cuerpos. Si logramos morir en la segunda montaña creando los cuerpos existenciales, eliminando los yoes causas, entonces damos la nota y podemos seguir en la escalera maravillosa. Los cuerpos de oro, si creamos los cuerpos de oro, pasamos la nota si y llegamos a la nota do, donde viene el segundo shock, que es la creación de los cuerpos de luz, donde ya el Cristo nace en nosotros, que se le conoce como el nacimiento segundo. El primer nacimiento es el nacimiento del cuerpo y el segundo nacimiento es el nacimiento del espíritu, del Cristo interior en el cuerpo, ¿sí? Que es la tercera montaña. Entonces ya nos volvemos hombres verdaderos y pasamos de una do inferior donde éramos animales intelectuales a una do superior donde somos hombres iluminados, autorrealizados y verdaderos, y donde vamos a vivir ya únicamente para orientar a la humanidad. Este es el proceso, despertar de la conciencia, explicado con la ley de octavas. Si nosotros comprendemos que en nuestros procesos de cambio y emprendimientos vamos a ser probados, van a haber crisis, entonces podemos utilizar inteligentemente la energía que tenemos para utilizarla cuando más la necesitemos, para dar la nota y lograr los cambios que nos proponemos. Recordemos que de la oscuridad nace la luz, que después de la tormenta viene la calma, que al terminar la noche comienza el amanecer. Hay que aguantar los tiempos de crisis, no hay que identificarnos con las crisis. Todas las crisis son pasajeras, así que hay que luchar, ¿sí? Si nosotros nos dejamos vencer por la ley de entropía, no solamente nos vamos a quedar de igual de mediocres como ya estamos, sino que la ley de entropía nos puede hacer descender a un nivel todavía más abajo, peor, ¿sí? Así que ojo con eso. Cuando nosotros buscamos despertar nuestra conciencia, estamos escogiendo pasar por estas crisis. Nunca dejamos las crisis en las personas que despertamos la conciencia. Por eso hay un tema que aquí estudiamos que se llama el difícil camino, ¿sí? Aquí vamos de octava en octava en una lucha constante contra nosotros mismos. Por eso nosotros no hacemos huelgas sociales, porque no tenemos tiempo para luchar contra un gobierno, porque estamos luchando contra nosotros mismos, que es una lucha mucho más difícil, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que vamos a pasar por estas crisis, hay que aguantarnos, hay que ahorrar energías y no confiarnos en nuestros procesos de cambio. Si decido de dejar de fumar y veo que me está haciendo muy fácil este cambio, ya tengo en cuenta que en algún momento va a venir la tentación y entonces cuando llegue la voy a poder enfrentar. Pero si no lo tengo en cuenta, entonces cuando llegue no voy a poder y voy a caer. Bueno, hermanos, hasta aquí la conferencia. No sé qué dudas tengan, ¿sí? Mauricio Capote nos pregunta, ¿ya hace parte de la ley de evolución todos estos sucesos? Así es, Mauricio Capote, la ley de entropía hace parte de la ley de evolución. Recordemos que la máxima iniciática dice que de la oscuridad nace la luz. Entonces, la ley de entropía lo que hace es meternos en la oscuridad
para rescatar la sabiduría que hay ahí y transformarla en luz. Entonces, la ley de entropía es parte de la ley de evolución, porque nosotros estamos en un estado de inocencia. Tenemos que degenerarnos, pasar por un estado de ignorancia y después pasar por el estado de sabiduría con los esfuerzos conscientes. Nosotros no debemos de buscar el degeneramiento. Llega solo a partir del destino de cada quien, dependiendo en la familia, en la región que a cada quien le haya tocado nacer, solito se da el degeneramiento. No hay que buscarlo porque eso es ser necio, ¿sí? Pero sí, la ley de entropía y la ley de octavas, por supuesto, es parte de la ley de evolución. Ninfa nos dice, ¿cuáles son los esfuerzos conscientes y sacrificios? ¿Sí? Bueno, la meditación, la no identificación, la oración, la buena compañía, mantener la mente educada. Si una persona, por ejemplo, está dejando las bebidas alcohólicas, pues tiene que dejar de salir con los amigos alcohólicos, tiene que dejar de salir a cantinas y mejor, por ejemplo, ponerse a jugar fútbol o ponerse a meditar, a hacer ejercicio, ¿sí? Llevarse con otras personas, orar, meditar, reflexionar y con la voluntad sobrellevar sus procesos de cambio. ¿Sí? No existe un camino fácil, ninfa. ¿Sí? Se necesita una lucha. Excelente tema, dice Eric, así como la manera en que lo has presentado, como ya es tu costumbre. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias, Eric, qué bueno que te gustó el tema y la explicación. Nos vemos la próxima semana. Les vuelvo a decir, este sábado a las 6 p.m. hora México, vamos a hacer la meditación de este tema para que cada quien lo reflexione y lo pueda entender un poquito mejor. Mauricio nos dice, excelente la explicación del tema, gracias por su tiempo. Bien, pues muchas gracias a ustedes. Nos vemos el próximo jueves a las 7:30 hora México para seguir estudiando estos temas. No se olviden de compartir para que llegue el mensaje a los demás, y para los que estén interesados en la meditación a las 6 p.m. hora México este sábado, que se agreguen al grupo El Conocimiento de Sí Mismo. Es un grupo de Facebook donde vamos a pasar la meditación. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí presentes de manera online y les mando un abrazo, muchísima paz y muchísima felicidad. Si tienen dudas, pues que nos las hagan llegar por inbox o que nos las hagan llegar por este medio, por los comentarios, y ya les contestamos de manera escrita. Les mando un fuerte abrazo y que tengan muy bonita noche.